¿Cómo resolver los problemas? En este caso es un problema de proporcionalidad. Tengo que descubrir qué tipo de proporción es, si es directa o si es inversa. Vean, primero vamos a leer bien completo todo el problema. Dice, Laura está organizando un festival de danzas árabes. Para ello, alquila una sala en el Complejo Cultural Plaza. Como los gastos a cubrir por el alquiler del lugar son de 8.000 pesos, deberá cobrar la entrada en función de la cantidad de butacas que pueda ubicar en la sala. En este caso me dan una tabla donde dice la cantidad de butacas de la sala y el valor de la entrada. Recuerden de que los problemas que tienen valores, que hablamos de dinero, ¿sí? Y que hablamos de objetos, en este caso cantidad de butacas, vamos a ponerle a los objetos el valor X y al lo que es el valor o el costo, ¿sí? Cuando hablamos de precio, le vamos a poner Y. Ahora para poder representar, y como es una tabla, fíjense que es una tabla incompleta, muchas veces tenemos algunos datos en el cual yo puedo sacar la constante de proporcionalidad si yo tengo los dos datos. En este caso no los tengo. Tengo algo muy importante, que es el total de lo que va a gastar en alquilar el lugar. Por lo tanto, lo que voy a hacer es trasladar esos datos, ¿sí? De otra manera. Voy a usar las butacas por un lado, con la cantidad de butacas, y el costo de la entrada por otro, ¿sí? En el cual ya hemos trabajado con cuadritos, con tablas de valores, ¿sí? Donde yo tengo el valor de X siempre en este lugar y el valor de Y en este lugar. Como ya lo habíamos dicho anteriormente sobre la tabla, que estos eran los valores de X y estos eran los valores de Y, traslado ese gráfico de otra manera, un poco más familiar. Cargo los datos en la misma tabla, pero en forma vertical. Las 125 butacas, fíjense que las 125 butacas no tienen el costo de la entrada. Entonces, el costo de la entrada, en este caso, es la parte de Y, ¿sí? Vuelvo a ponerlo. 125 butacas, costo de la entrada. En el otro dato, en el otro cuadrito, no me daba la cantidad de butacas, pero me daba el valor de la entrada. Y en el tercer dato me daba la cantidad de butacas, pero no me daba el valor de la entrada. A todo esto, para poder sacar estos valores, hallar estos valores, recordemos que había una cuenta, en este caso, si yo pienso que el valor de la entrada, si yo tengo más butacas, cuanto más butacas yo tengo si yo razono un poquito el problema, recuerden, tengan en cuenta de que si yo ingreso más butacas en la sala, va a costar menos el valor de la entrada. Si yo saco más butacas, o sea, si son menos la cantidad de butacas, el costo de la entrada va a ser mayor. Entonces, fíjense de que uno de los lados disminuye y el otro lado crece. Cuando sucede eso, que no van parejos ambos, es un problema de proporcionalidad inversa. ¿Cómo hallamos esa constante y cómo resolvemos si realmente es un problema de proporcionalidad inversa? Lo que hacíamos era multiplicar estos datos, ¿sí? Y me iba a dar la proporcionalidad, o sea, la constante de proporcionalidad. En este caso yo no tengo los datos, tengo la constante de proporcionalidad, supuestamente, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Como para poder definir si eso es o no una constante de proporcionalidad. Lo que voy a hacer es tomar cada uno de esos datos y resolverlo en forma de ecuación. Por ejemplo, si yo tengo 125 por I y eso me da 8.000, lo que voy a hacer para despejar este valor es 8.000 con la operación opuesta que me aparece acá. En este caso, si yo tengo una multiplicación, la operación opuesta va a ser la división.
Ahora, resolviendo la división, 8.000 dividido 125 me da 64. Para definir si es o no una constante de proporcionalidad inversa, lo que vamos a ver es si los otros valores también me dan 64. ¿Sí? Fíjense que si yo escribo cada una de las ecuaciones, vamos a marcar acá que la constante de proporcionalidad es 64. Si escribo las otras ecuaciones, x por 40 igual 8.000, ahora hago 8.000 dividido 40 para poder hallar ese valor. 8.000 dividido 40 me da 200. Fíjense que ya la constante de proporcionalidad, o sea, acá me va a dar 200, en este caso me da 64. Vamos a ver si yo obtengo un valor en el tercer ejercicio. 320 por i igual 8.000. Dijimos, despejo ese valor pasándolo como división. Este es el tercer caso. Y ahora resolvemos 8.000 dividido 320 me da 25. Ahora tomemos esos tres valores que yo tuve. Completamos la tabla. Como estuvimos usando el mismo valor para constante de proporcionalidad, ¿sí? Entonces esa función es una función de proporcionalidad inversa.